Buenas noches a todos. Estamos muy contentos de tener aquí en la cena de los lunes, hospedados por el Círculo Italiano, una cena que existe desde 1891 con otros integrantes, obviamente, pero cuya tradición estamos tratando de mantener, y la verdad que este año, con la presencia de tantos invitados, de los cuales la más ilustre y la más conocida y prestigiosa es seguramente Patricia Bullrich, creo que estamos por el buen camino. Así que agradecemos a las autoridades del Círculo Italiano que nos hospedan, y voy directamente a la presentación de Patricia Bullrich. Ella nació en Buenos Aires hace no muchos años y hace no mucho tiempo, porque creo que en junio fue su cumpleaños, y se graduó como licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales con orientación en Comunicaciones, y en 2009 título de Máster en Ciencias Políticas y doctora en Ciencias Políticas en la universidad. Y ha estado, y viene recientemente de haber estado en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, donde concurrió a la Blavatnik School of Government en un programa para líderes públicos de altos puestos ejecutivos que cursó desde el año 2020 en modo virtual. Su carrera política ha sido y es muy importante. Simplemente voy a mencionar que ha sido 2 veces, 2 periodos completos, diputada por la Ciudad de Buenos Aires, ministro de Trabajo, ministro de Seguridad Social y ministra de Seguridad en el último gobierno de Cambiemos de 2015 a 2019, y como función política es presidenta del PRO, con lo cual los dejo a ustedes con esta presentación que se llama Una estrategia para la puesta en marcha de la economía argentina. Les ruego a todos que hagamos silencio, así podemos escuchar claramente a la doctora Patricia Bullrich. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Círculo Italiano por esta invitación, por esta posibilidad de venir aquí a hablar con ustedes y hablar de un tema trascendente, porque hoy la economía, la emoción de los argentinos, la moral de los argentinos, la realidad cotidiana está en una situación, diría, de una enorme sensación de pérdida, una pérdida profunda de aquello que nosotros sentimos como idea de nuestra Argentina y lo que efectivamente está sucediendo. Y en ese sentido, la reconstrucción de la Argentina es una reconstrucción que va a tener varias aristas. Creo que es educativa, es moral, es cultural y también es económica. También es económica, pero no es solamente económica, aunque hoy nos dediquemos quizás a hablar de esto. Por eso creo que el primer punto al que yo me quería referir es la necesidad de un trabajo para lograr que este vacío, la sensación de un poder vacío que tenemos hoy en la Argentina, sea como el primer punto que pongamos en la construcción de un liderazgo confiable, creíble, que sobre todo, además de confianza y credibilidad, que son 2 elementos fundamentales, genere la confianza que está bastante derretida en los argentinos de la posibilidad de un cambio que se concrete. Quizás una de las frustraciones más grandes que tenemos los argentinos es la idea de los cambios que comienzan a realizarse y que nunca llegan a concretarse, que luego esos cambios terminan en retrocesos históricos,
que terminan en la vuelta al pasado, que terminan en gobiernos que no pueden terminar su mandato, como fue el caso de tantas experiencias en la Argentina, o no fue así el caso de nuestro último gobierno, pero que no pudo reelegir y terminar la construcción de una Argentina más competitiva en lo económico, con instituciones más fuertes y con una capacidad de dar vuelta a un modelo populista y un capitalismo de Estado que ha resultado absolutamente negativo para el crecimiento colectivo y el crecimiento individual de cada uno de los argentinos. Por eso es que vamos a tener que hacer una estrategia de una forma integrada de solucionar los problemas que tiene la Argentina. Integrada y veloz. Integrada en el sentido que tanto el déficit, la inflación y la reformulación del Estado van a ser tres elementos fundamentales que vamos a necesitar desplegar en el primer momento del gobierno. Y digo esto porque no va a haber un tiempo de prueba y error, de ensayo y vuelta atrás, sino que va a haber un momento en el que esta capacidad de demostrar ese despliegue de instrumentos, decisión, política y coraje van a ser todas como herramientas de una misma, de un mismo modelo de gestión. No va a haber gestión técnica solamente. La gestión más importante va a ser la gestión política de la capacidad de enfrentar a todos aquellos actores de veto, aquellos actores que se cruzan en el camino del cambio y que tantas veces en la historia argentina han frenado la posibilidad de un cambio. Entonces, por eso hablo de una salida integrada. El déficit, la inflación y la reformulación del Estado no se logra si no estamos pensando en cómo nos animamos a hacer cosas que cada vez que se han intentado han tenido una pared enfrente que se ha ido corriendo y que no han tenido finalmente los resultados necesarios, con lo cual la solución terminó siendo parte del problema. Por eso lo primero que quiero plantear es cuál es el tamaño del problema que tenemos. El Estado ha duplicado su tamaño. Si tomamos una fecha, que pueden ser los años 90, y pensamos en este momento histórico, hemos tenido una duplicación completa del Estado. Es decir, ha nacido un nuevo Estado en un tiempo histórico corto. Cuando uno lo piensa, en 30 años hemos tenido la duplicación del Estado, lo que significa que hoy en la Argentina tenemos, por cada empleado privado formal, también están los informales, tenemos un empleado público. Es decir, una relación de 1 a 1 es algo totalmente imposible. Si además pensamos que no es solamente pensar el Estado desde la cantidad de empleados, sino que es pensar el Estado desde la cantidad de estructuras, la duplicación de las estructuras, en algunos casos 3 o 4 veces la misma estructura, las mismas estructuras en todos los niveles, en absolutamente todos los niveles, en el nivel de la nación, en el nivel de las provincias, en el nivel de las intendencias. Si pensamos en lo que ha sido la falta de austeridad en el uso de los recursos del Estado y el gasto sin sentido, nos damos cuenta que esto ha sido la construcción de un modelo patrimonialista, totalmente patrimonialista, cuyo objetivo ha sido el tomar el Estado como un bien en sí mismo para la lógica de un poder
que a través del Estado intenta manejar a la sociedad. Y cuando vemos determinadas provincias nos damos cuenta que esto es así y que cuesta mucho desarmar esta apropiación del Estado como una manera de construir una sociedad dependiente del Estado. Les voy a dar dos ejemplos. Uno es la provincia de Formosa, donde el 82% de los ciudadanos formoseños son empleados públicos. 82% son empleados públicos y solamente un porcentaje menor es comerciante, donde se ha abandonado totalmente todo tipo de actividad productiva, donde el campo se ha abandonado, donde todo tipo de actividad distinta a la que quiere, digamos, el poder desaparece. No sé si leyeron el otro día una nota de una construcción de una planta para aplastar el grano de soja, que está totalmente terminada, con una inversión una inversión importante de parte de inversores privados, que ahora el Estado decidió no darle la electricidad que había sido pactada. Es decir, una inversión que se muere a menos que pongan paneles y se independicen de una vez por todas del Estado y puedan empezar a trabajar 250 puestos de trabajo que evidentemente no les interesa a los que gobiernan de esta manera la provincia de Formosa. El otro extremo, se lo imaginarán, es la provincia de Santa Cruz, donde los términos son similares. El campo santacruceño ha dejado de existir como tal. La producción ovina que tenía la provincia de Santa Cruz se redujo a un 5% de lo que existía hace 30 años, teniendo enormes extensiones de tierras absolutamente adecuadas para ese tipo de actividad que hoy en el mundo es una actividad totalmente requerida la actividad. Esto va a necesitar de una ética de la austeridad muy fuerte, donde todos los funcionarios y todos los ciudadanos que lideren el esfuerzo de la transformación, vamos a tener que no solamente achicar el Estado, sino generar una total y absoluta ejemplaridad en la austeridad del uso de los recursos públicos, hasta en las cosas más pequeñas, que en la medida que uno va sumando las pequeñas cosas, se va generando importantes puntos del Producto Bruto Interno que no solamente por el gesto de la austeridad, sino que es muy importante por el sentido de la justicia, de que no hay privilegiados y que el que está en el Estado no es un privilegiado, se puede lograr un sentimiento de justicia que va a acompañar un cambio que va a ser difícil y duro. Un cambio en la Argentina no va a ser fácil. En este sentido, nosotros creemos que atacar el déficit fiscal, bajar el gasto, los impuestos, que ustedes saben que en Argentina tenemos en este momento 170 impuestos, de los cuales solamente 11 de esos impuestos explican el 90% de la recaudación. Hay impuestos que sale más cara la estructura de recolección del impuesto que el impuesto en sí mismo. Nosotros lo estamos probando en varias intendencias, es el caso de Capitán Sarmiento, donde Javier Iguacel bajó 135 tasas, es el caso de Mar del Plata, donde Montenegro bajó 145 tasas, y ahora es el caso de 3 de febrero, donde están generando un modelo de simplificación que es como un modelo que nosotros queremos llevar a todos lados a nivel de intendencias. También lo mismo sucede en la provincia de Corrientes, que es la provincia administrada por Juntos por el Cambio, por el gobernador Valdés, donde la presión impositiva de la provincia de Corrientes es la más baja de todo el país. Es decir,
a partir de marcas de gestión y de ejemplos, nosotros creemos que es importante ir logrando demostrar que se puede vivir, se puede mejorar la producción, se puede mejorar el nivel de vida bajando impuestos, bajando gastos, eliminando barreras burocráticas y eliminando una cantidad de normas que cuando las empezamos a mirar, agarramos una norma que se votó el año pasado y llegamos a que hay un camino de trampas que llegan a una ley del 63, del 62, del 61, un decreto oculto. Bueno, estamos haciendo un trabajo muy fuerte de desburocratización, para decirlo amablemente, pero también es de desmafialización, ¿no? Es un término que inventé en mi carrera de politóloga, que es de sacar las mafias que se instalan en distintos lugares del Estado y que controlan total y absolutamente de una misma manera, con la misma lógica, con el mismo sentido, cada uno de los lugares. Uno puede ir a parques nacionales, ¿no? Y tiene un grupo sindical que domina todo, quién entra, quién sale, quién entra a la escuela de guardaparques, quién no entra, a quién lo mandan a los mejores lugares, a quién le dan horas extras, una mafia instalada en el manejo. Lo mismo pasa en la educación, como lo hemos visto con Baradel, lo mismo pasa en los costos logísticos que tiene la Argentina, que hace que la Argentina tenga aproximadamente entre un 30 y un 35% de costos logísticos más altos que Brasil, siendo además Brasil un país bastante más grande que la Argentina, cuyas distancias son más importantes que las nuestras. Sin embargo, sus costos logísticos que influyen totalmente en el precio. Si uno toma un precio hoy en la Argentina, toma el costo logístico, se puede bajar entre un 30 y 35%, lo mismo en la carga impositiva, ¿no? Si nosotros tomamos, no sé, cualquier cosa, si yo tomo este anteojo, digo, tengo un 30% que puedo bajar de costo logístico, puedo bajar un 30% de carga impositiva, puedo bajar las cargas de las burocracias, de las habilitaciones, de la cantidad, y ahí se me va entre un 10 y un 15% más, y cuando quiero ir a la realidad me doy cuenta que puedo llegar a un costo internacional, porque hoy todo en la Argentina es más caro, si realmente nos animamos a desarmar, a desestructurar esta cantidad de trabas, de burocracias, de mafias, de impuestos que no tienen sentido, de un Estado absolutamente incapaz de solucionar los problemas importantes y capaz de solucionar los problemas poco importantes. Sé que tengo una parte en este momento y que me dijeron que hable 12 minutos. Vamos a esperar que venga el plato. Ah, bueno, perfecto. No, yo porque me habían dado un tiempo y quería... no son perfectos los italianos, no me había dado cuenta. No, pues nosotros tenemos mucha sangre italiana y como somos perfectos, me parecía que no podíamos venir de ahí. Ah, bueno, muy bien. Es muy importante otro tema que tenemos que de una vez por todas encarar. Les hablé de la baja del gasto, acompañada de la baja de los impuestos distorsivos, la eliminación de las barreras burocráticas a la producción y al trabajo. Y en esto quiero hablar de un tema que es muy importante. En este momento, si nosotros tuviésemos una legislación laboral que se hubiera modernizado con el tiempo, con las nuevas tecnologías, con las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas de contratación, las formas en que los jóvenes quieren ser contratados, la baja relación de los jóvenes con los sindicatos. El otro día, reunida con un sindicalista metalúrgico, me decía que hoy la afiliación de los jóvenes no pasa el 5%, es decir, que no hay jóvenes que se afilien a los sindicatos.
Ustedes saben que los sindicatos reemplazan la afiliación con las llamadas cuotas compulsivas, ¿no? Es decir, como nadie se afilie, nadie paga la cuota sindical, por convenios colectivos, algo que los empresarios van a tener que empezar a cambiar de una vez por todas, hacen cuotas compulsivas y sacan el 1%, el 2%, hasta el 5% del salario para entierros, para el casamiento el casamiento, la fiesta de los 15 o lo que sea, cualquier cosa con tal de sacar una plata que el trabajador no la da por la libre disposición, que es la única que tiene libre disposición, que es la afiliación. Fíjense ustedes que si en este momento nosotros liberamos y cambiamos las leyes laborales a leyes laborales más fáciles en 3 elementos: en la contratación, en la entrada al trabajo, en la salida del trabajo, es decir, en la indemnización, que es hoy un problema, para contarles cosas que pasan en la Argentina que son increíbles. Por ejemplo, en la época del presidente Menem se dictó una ley de contrataciones laborales que eran contrataciones laborales que luego llamaron contratos basura. Eran contratos de fin de semana, de mediodía, contratos de pasantías, distintas modalidades contractuales que se estaban empezando a utilizar en todo el mundo. Bueno, fíjense ustedes, se derogaron en la ley los contratos, las modalidades contractuales. ¿Y qué quedó de la ley? Quedaron las multas, que eran multas para esos contratos. Hoy esas multas para esos contratos se están utilizando para sumar en las indemnizaciones más y más multas en los juicios laborales. Una persona hoy contrata a alguien y a los 3 meses la persona se va y termina pagando entre 5 y 6 años del tiempo de esa indemnización, justamente por la utilización de estas modalidades que nunca se derogaron y se utilizaron con el único objetivo de trabar cualquier tipo de contratación laboral. Para terminar, porque ya está viniendo este primer plato, les quiero dejar este mensaje. Si en este momento en la Argentina nosotros terminamos con la categoría de los inactivos, y se los voy a explicar en un minuto. Cualquiera de nosotros que ha estudiado, digamos, algo de derecho laboral, a mí me tocó ser ministra de Trabajo y entonces lo estudié a la fuerza, uno tenía 2 categorías, ¿no? Los activos, que eran las personas que trabajaban, las personas que buscaban trabajo, las personas que no estaban en edad de trabajar, y después tenía los pasivos. Bueno, ahora tenemos una tercera categoría, que son los inactivos, que son millones de personas. Millones de personas que no trabajan ni buscan trabajo porque están subsidiadas por el Estado. Este subsidio ha terminado siendo una herramienta devastadora, no solo de la cultura del trabajo, sino devastadora porque ha generado una cultura de la idea de convertir este subsidio en un derecho. El otro día una chica en una marcha lo dijo así claramente, dijo: ¿y yo por qué tengo que trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué tengo? Digamos, ahora, ¿es culpa de esa chica o es culpa de un sistema que generó la categoría de el subsidio en reemplazo del empleo? Por eso, si uno hoy, y con esto termino, le prometo, si uno hoy logra terminar con el plan social, convertirlo en un seguro de desempleo cuando no haya empleo y generar una modernización de la legislación laboral y se encuentran esos 2 mundos, la Argentina, yo les puedo asegurar que hemos hecho las cuentas y lo hemos puesto en un modelo econométrico, tendríamos prácticamente una desocupación de un 5%, que técnicamente no es desocupación. Sin embargo, tenemos 2 millones de personas que no buscan trabajo,
y tenemos 2 millones de puestos de trabajo que están reprimidos porque las condiciones para contratar no son adecuadas para nadie que tenga una empresa y mucho menos para alguien que tenga una empresa pequeña. Acá me quedo y... Muchas gracias, Patricia Bullrich. Un gran aplauso. Vamos a comer amablemente aquí lo que nos toca y luego de este plato principal va a seguir la presentación. Muchas gracias. Señores, Uno, dos, tres. oh, hay que saber. Por algo sabe, perfecto. Bueno, vamos a hacer la segunda parte de la disertación de Patricia Bullrich, así que le doy el micrófono que funciona a sus manos. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si estoy interrumpiendo la comida, pero bueno, vamos a seguir con este desafío de plantear los nuevos cambios económicos. Bueno, les decía que uno de los problemas más serios que tenemos en la Argentina, además de la baja del déficit, la duplicación del Estado, es el modelo impositivo. El modelo impositivo argentino es totalmente disfuncional y tiene 3 impuestos que han demostrado ser impuestos, digamos, destructores de la producción. El primero de ellos son los ingresos brutos, que como su nombre lo dice, es un impuesto bruto que no toma las ventas, no toma la producción de un determinado lugar, sino que va sobre el conjunto de la actividad, lo que hace que no tenga ninguna relación con aquello que la persona puede vender. Y sinceramente nosotros habíamos logrado algo que fue un pacto fiscal donde logramos poner el cambio, que iba a ser un poquito gradual, de ingresos brutos por el cambio a lo que en definitiva iba a ser un impuesto a las ventas, que es lo que ha dado resultado en muchos países. El problema es que desde mi punto de vista lo hicimos mal, porque había provincias que tenían un 3% de ingresos brutos, otras 4, otras 2,5%, y se aumentó al 5% sin pensar que había que poner una cláusula gatillo en la que aquellas que ya tenían 3 se quedaban en 3 y quizás tenían una curva más lenta para llegar a 0. Eso no se contempló y muchas provincias que tenían 3 subieron a 5 para empezar a bajar. Y llegó Alberto Fernández y lo derogó, con lo cual tampoco duró demasiado ese cambio impositivo que era muy importante. El segundo impuesto totalmente improductivo, todo el mundo lo sabe, son los derechos de exportación o las llamadas retenciones, que también hoy en día, si uno toma las retenciones sumadas a los distintos tipos de cambio, la diferencia entre el producto, lo que debería de ganar quien tiene derechos de exportación, que en general son los productos agropecuarios, y lo que gana es una diferencia de un 400%. Es decir, es una brutalidad, es una barbaridad. Es algo que hace que hoy los productores no estén liquidando como una forma de proteger sus granos, y que el sábado tengamos una marcha de los piqueteros que quieren ir a hacerse esos granos a la puerta de la rural, que es la inauguración de la Sociedad Rural Argentina el sábado.
Y el tercero es el impuesto al cheque, que se ha convertido, por supuesto, en un impuesto a las transacciones, porque hoy el cheque prácticamente no se usa, pero cualquier tipo de transacción tiene este impuesto. Bueno, nosotros estamos considerando que tenemos ahí una doble responsabilidad, que es lograr que sea compatible la baja del déficit fiscal que vamos a heredar, que no podemos saber cuánto va a ser. El mes pasado lo calculamos en entre un 3 y un 4% del producto, porque lo más alto son las importaciones que tenemos de energía, que ustedes saben que se revirtieron en muy poco tiempo. Yo estuve el día que despedimos el barco regasificador en Bahía Blanca y poco tiempo después volvimos a tener que importar porque los precios criollos del gas y del petróleo nos llevaron a una desinversión total de lo que se había logrado en zonas como Vaca Muerta y otras zonas del país. Pero ahora no sabemos, estamos en una incertidumbre de cuánto va a ser, porque el aumento del gasto sigue desenfrenado, cuando hoy vemos que los salarios públicos le ganaron a la inflación en un 11% y los salarios privados perdieron contra la inflación. Nos damos cuenta que la irrealidad de la Argentina es total y absoluta, porque esto es a costa de la inflación, esto es a costa del aumento de los 19 impuestos que se aumentaron en este último tiempo, en estos últimos 2 años y medio. Nosotros habíamos logrado bajar 5 puntos, bajamos del 42 al 37, que igual es un montón, porque les estoy hablando que en el año 90 los impuestos sobre el Producto Bruto eran del 23, en el kirchnerismo se subió al 44, después, producto de las devaluaciones, bajó al 42, nosotros lo bajamos al 37 y ahora está de nuevo en el 44. Con lo cual, el trabajo que va a haber que hacer es realmente muy, muy duro. Por eso es que les decía que el costo argentino está compuesto de muchos elementos: los impuestos, el gasto excesivo, las trabas que tiene nuestra economía, un sindicalismo que se alimenta cada vez más de cuotas compulsivas que aumentan de manera absolutamente irreal el salario, porque son 5 puntos del salario más las cargas sociales que son absolutamente altas en relación al salario de los trabajadores. Por eso estamos pensando en poner, en hacer un cambio muy fuerte en la ley laboral y poner un mínimo no imponible sobre salarios que hace un mes calculamos en 70.000 pesos, ahora tendremos que hacer un cálculo nuevo. Tenemos ahí a Orlando Ferreres y a Fausto Espotorno que nos trabajan sobre un sistema econométrico y permanentemente nos van midiendo cómo son los cambios que se van generando. Cuando uno dice, bueno, bajo retenciones, y si bajo retenciones, ¿cuánto sumo en maquinaria agrícola? ¿Cuánto sumo en fertilizantes? ¿Cuánto sumo en empresas tercerizadas de control del suelo, de la calidad del producto, del tipo Entonces vamos midiendo esto de acuerdo a los cambios que se van realizando, pero lo importante es la filosofía y no exactamente el detalle, que es, como les dije, la baja del costo argentino. El otro tema es que la Argentina es un país que tiene una enfermedad crónica y que cuando uno se remonta a la historia de la Argentina encuentra la inflación en 1810. Y cuando uno encuentra los momentos en los que la Argentina no tuvo inflación, tuvo algún tipo de atadura a un modelo fijo que le permitió
salir de los modelos inflacionarios. No es algo nuevo, es algo que se repite en nuestra historia. Por eso es que ahí nosotros estamos trabajando una ley que nosotros no la hicimos en nuestro gobierno, una nueva Carta Orgánica del Banco Central, que en algún momento queremos constitucionalizarla, como hicieron los brasileros, que llevaron la imposibilidad de que los estados se endeudasen sin permiso del Estado Nacional a su constitución. Y a partir de ahí tuvieron una norma fija, pétrea, que les permitió que ninguna provincia pudiese tener un gasto mayor. Lo mismo en algún momento vamos a tener que cambiar la Constitución, quizás con sistema de enmiendas, con el sistema de la coparticipación federal, que es un sistema que fue pensado para que las provincias ricas le pasasen dinero a las provincias pobres y de esa manera las pobres se hicieran más ricas y las ricas se hicieran más ricas. Bueno, el resultado de la ley de coparticipación federal es que las más ricas son más pobres y las más pobres siguen pobres. Con lo cual, el sistema de no tener que hacer ningún esfuerzo para recaudar impuestos es absolutamente improductivo. La ley orgánica del Banco Central va a tener dos pautas fundamentales. Una es la prohibición de emitir dinero para el Tesoro. Esto es para nosotros muy, muy importante. Y la segunda va a ser un modelo de recompra rápida de las LELIQ que hoy nos permita sanear la moneda. La recompra de las LELIQ es un proceso complejo en la que estamos trabajando un modelo de emisión solamente limitada a la recompra de las LELIQ que nos permita sacarlas del mercado, porque han resultado ser una bomba de tiempo que en cualquier momento explota. Estas cosas, como les digo, van a ir viéndose en la medida de cómo es la herencia que recibamos. Lo que estamos trabajando en este momento es ir a un sistema bimonetario, que en la realidad ya existe. Uno en la Argentina, para comprar una casa, cualquier propiedad, un campo, un bien durable, tiene que pagar en moneda extranjera, en dólares. Nadie va a pensar que es con reales, como piensa ahora Cristina, que sube Lula y que va a ser una moneda convertible con el real, no le va a creer nadie. Es en dólares, en cash y con la carita grande de Washington. Si no, te baja un 5%. Y es así para alquilar una casa en Pinamar, en Cariló, en Villa Gesell, en Bariloche, en Villa Langostura, para entrar en un negocio, para comprar el fondo de comercio de un negocio o para comprar una casa. Las cuotas son para las aspiradoras, para las heladeras, para una casa no hay cuotas. Los bancos se han convertido en una parte del Estado. Los bancos solamente les prestan a lo más insolvente que tenemos en la Argentina, que es al Estado. Y a los privados no le prestan nada, ¿no? Entonces, el Banco Central, digamos, en esto no estamos de acuerdo con Milei, pero tenemos un puntito de acuerdo, que es no anular totalmente el Banco Central, pero sacarle toda capacidad de dañar la economía argentina. Es decir, convertirlo en una superintendencia de bancos. Una superintendencia que maneje los bancos, que le permitan a la gente volver a tener crédito, a las empresas poder tener crédito, volver a confiar en esto. Y para confiar, estamos pensando en dos casos exitosos, que han sido los de Perú y de Uruguay, que lograron que el bimonetarismo fuese una capacidad. Ustedes van a decir, sí, toda la plata se va a ir
al dólar. Bueno, hoy ya está pasando. Hoy Amazon paga la mitad de los sueldos en dólares, tiene 2.000 trabajadores, la mitad de los sueldos los paga en dólares, porque si no, los trabajadores se van a Brasil, los trabajadores se van a Estados Unidos y los jóvenes que trabajan en Amazon no se quedan en la Argentina. Se quedan en la Argentina porque la mitad del sueldo se lo pagan en dólares en Uruguay. Los otros, que Mercado Libre ya está pagando la mitad de los sueldos en dólares y los paga poniéndolos en una cuenta, no voy a decir mucho dónde, y después vienen con criptomonedas y los jóvenes que saben qué hacer con las criptomonedas capturan esas criptomonedas y cobran así. Porque todavía el costo argentino en ese sentido es un costo más barato. Por eso el bimonetarismo, que lo estamos trabajando muy fuertemente, va a permitir que haya un anclaje de la moneda y a la vez que vayamos también, digamos, diluyendo el gasto público, porque tanto los impuestos como las tarifas las vamos a manejar en pesos, porque si nosotros tenemos ahora que ir a un solo mercado de dólar que va a ir al dólar real, vamos a tener un salto muy fuerte y en ese sentido creemos que tanto el salario público como el pago de los impuestos lo vamos a tener que hacer en pesos hasta que se nivele y haya un proceso de estabilización. Nada de esto es fácil, nada de esto es sin costo, no estamos prometiendo un optimismo estúpido, no estamos prometiendo que esto va a ser sin esfuerzo. La Argentina, por suerte, tiene hoy una sola fuente de capital. En la época de Menem, la fuente de capital fueron las privatizaciones, ese dinero se gastó. En la época de Kirchner fueron las estatizaciones, ese dinero se gastó. Fueron las AFJP, ese dinero se gastó. Fuimos descapitalizándonos y ahora el dinero lo tiene cada argentino en su casa, en su colchón. El otro día fui a comer con la fábrica de colchones Simmons y le dije, decime qué fórmula tenés y qué embute haces en tus colchones para que nadie se dé cuenta dónde están. Fíjense hoy que hubo una familia que vació un placar y vació ese placar en un basurero y fue alguien y encontró $70.000 de alguien que había vaciado el placar. Es decir, es las formas en las que se guarda. Por eso lo de las cirobolsas es una estupidez, porque las formas en que los argentinos guardamos los dólares son de las maneras más exóticas, ¿no? O más precarias. Siendo ministra de Seguridad me tocaron cosas realmente increíbles, ¿no? Una tía que me llamaba y me decía, vino un gitano a mi casa y me dijo que mañana cambiaban los dólares y que le tenía que dar todos los dólares, y mi tía bajó y le dio los dólares. Uno decía, pero es tal la inseguridad de la Argentina que alguien puede bajar a un desconocido y darle dólares, ¿no? Para que le cambie por otros dólares que eran buenos. Fíjense lo que es la inestabilidad. Entonces, el único capital que tenemos, por suerte, es capital privado. Es decir, que solamente el que cuente con ese capital va a poder tomar la decisión de cómo invertirlo, si hay seguridad para invertirlo. Por eso la clave de la seguridad y la confianza va a ser fundamental. Pero yo tengo una idea, que ya la estoy trabajando con todo el equipo económico, la estoy trabajando con los que estuvieron en la unidad de información financiera, y la estoy trabajando con los que estuvieron en la FIP. Porque yo quiero hacer un reconocimiento a todos los argentinos. El blanqueo resultó ser malo porque vino este gobierno y publicó todos los nombres. Entonces, y aumentó las alícuotas de bienes personales. Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando para esto? Estoy pensando que cada argentino tenga un 30% arriba de lo que declaró.
pero no para los que tienen declaración jurada, para todos los argentinos, como un reconocimiento a la incapacidad de la Argentina de haberle dado a los argentinos una posibilidad de utilizar su dinero de una forma normal. Entonces, alguien declaró que tiene $100.000, tiene 130.000. Tiene 130.000, puede gastar 130.000. Alguien que no tiene declaración jurada porque está abajo de eso, será una cifra que estará relacionada a la capacidad de un 30% de ahorro de su capacidad salarial. Es decir, si nosotros hoy dividimos lo que se dice que tienen los argentinos, que son 400.000 millones de dólares, dividido 47 millones de personas que viven en Argentina, me da una cuenta de 8.500. Es decir, que si yo, digamos, tomo a todos los argentinos, el que cambia $100 cuando llega el fin de mes, el que cambia 50, el que cambia 20, el que cambia 50. Yo tengo chicos que trabajan conmigo que cambian de a $50, ¿no? Y se van a la criptomoneda, pero de a 50. Pero para ellos es importante porque la diferencia después les vale. Entonces digo, cada argentino tiene un 30% arriba de su capacidad de ahorro. Y eso es para todos. Es decir, que no es un blanqueo. No es Juan Pérez que me tiene que poner el nombre, sino que todo argentino tiene un 30% arriba. ¿Por qué? Por el reconocimiento de un Estado que fue incapaz de darle al argentino seguridad jurídica para que la plata esté en los bancos o para que la plata se movilice. Y entonces inmovilizamos 400.000 millones de dólares. ¿Me entendieron o no? Están todos discutiendo cómo es. Están todos discutiendo con la maquinita cuánto les toca. ¿Cuánto le toca a cada uno? Todos discutiendo, viendo con la maquinita cuánto le toca. Bueno. Le gustó. Está bueno. Bueno, por eso es que yo lo que quiero plantear es que vamos a pasar de un capitalismo regresivo, un capitalismo de Estado, a un capitalismo competitivo, entendiendo que la Argentina ha tenido muchas heridas y tenemos que entender esas heridas. No vamos a hacer una carnicería. Si nosotros en este momento tuviésemos que ser competitivos de un día para otro, tendríamos que cerrar todo, cerrar los laboratorios porque los remedios valen 4 veces más, cerrar las empresas de auto porque valen 4 veces más los autos acá que en Brasil, cerrar las textiles, cerrar todo. Vamos a generar un proceso progresivo de competitividad, donde vamos a tener una línea de largada y una línea de llegada, para que los argentinos no paguemos todo más caro, para que no tengamos que pagar más caro los teléfonos, más caro la ropa, más caro todo. Es decir, pero eso no lo podemos hacer de un día para otro porque al haber vivido en una economía resiliente, en haber vivido en una economía de supervivencia, cada uno se las arregló como pudo y la situación de una Argentina en la que todos los precios nadie sabe cuánto valen, no hay ninguna relación, hasta que arreglemos los precios relativos de la economía, hasta que generemos estabilidad, hasta que tenemos que lograr que los argentinos sigan manteniendo las fuentes de trabajo que tienen y darles, como hicimos cuando firmamos el acuerdo con la Unión Europea, que los franceses nos dijeron, para que entre la uva argentina te doy 10 años. No, 3 meses, 10 años. ¿No? Mientras tanto protegen su uva. Yo no quiero una economía de protección, pero quiero una economía que vaya dando los pasos certeros y concretos para que el conjunto de para que no se achanche, pero que tampoco se destruya de un día para otro millones de puestos de trabajo que son los que tenemos hoy, nos guste o no nos guste. Ninguna industria en la Argentina hoy es sustentable si no generamos las condiciones de competitividad para que lo sea. Toda esta reorganización de la moneda, del gasto, de la forma en que logremos un crecimiento duradero, todo esto va a ser posible en la medida en que el crecimiento se empiece a ver, que bajemos la inflación.
tenemos que hacerlo con un liderazgo muy fuerte. La Argentina va a necesitar de un equipo de valientes, va a necesitar de un equipo con coraje, va a necesitar de un equipo que se ponga el casco, que no le tenga miedo a los que se le crucen en el camino, que no le tenga miedo a que le paren un gremio. Tuvimos 2 años parado el Estado y no nos dimos cuenta con la pandemia, así que paren los ministerios que quieran parar, que si nosotros logramos generar una economía, digamos, hacia la gente, que la gente se anime a empezar a poner su dinero, que la gente se anime a pensar que la economía es para cambiar los términos de una economía estatista, una economía competitiva, privada, donde cada uno pueda desarrollarse. Creo que de esa manera podemos generar un cambio duradero, valiente, y que vamos a necesitar de todos para hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es pedirle a la sociedad que se comprometa. Y cuando tengamos una traba que no podamos destrabar, vamos a ir a las medidas constitucionales que tenemos. Vamos a ir a una iniciativa privada, vamos a ir a un referéndum, vamos a ir a un plebiscito. ¿No quieren cambiar los gremios? Vamos a un plebiscito, a ver quién gana. ¿No quieren cambiar la ley laboral? Vamos a un plebiscito, a ver quién gana. ¿No quieren que terminemos con los planes sociales? Vamos a un plebiscito, a ver quién gana. Yo creo que en la Argentina va a ganar la razón de un cambio que hace años que está esperando, que cada vez que se quiso construir ese cambio fue diluyéndose con el miedo de la resistencia al cambio. Esta vez el miedo a la resistencia tiene que ser ganado por una sociedad que sabe que si seguimos haciendo las mismas cosas, ya ni siquiera nos sirve Einstein. Einstein dijo, si hacemos las mismas cosas tenemos el mismo resultado. Si en la Argentina hacemos las mismas cosas, seguimos en el camino de la decadencia y no paramos en la decadencia. Con lo cual, ni siquiera alcanza con hacer las mismas cosas. Hay que hacer cosas valientes, jugadas y que nos signifiquen un cambio determinante en la historia argentina. Y estoy dispuesta a liderar ese cambio. Muchas gracias. Va a ser difícil hacer las preguntas, que use el micrófono el que pregunte, que conteste el invitado con el mismo micrófono. Eso no va a ser fácil, pero bueno, lo vamos a intentar. Le voy a pedir, yo voy a tratar de mantener el orden, primero acá a Federico Kragl, luego al doctor Saboya, y voy ahí a respetar, Janco Antonio, las preguntas de cada uno. Le pido sean breves, si se pueden dar a conocer, identificar, antes de hacer la pregunta para que Patricia Burrich los conozca, luego hacen la pregunta breve, si es posible, y luego le pasan a otro de nosotros que estamos aquí en la cena. Le voy a dejar el micrófono que anda a Patricia. ¿Se lo pasamos para las preguntas o no? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Doctora Burrich, Federico Kragl, doctor en Ciencias Económicas, presidente del Círculo Italiano. Usted, comparto, más allá de que el Círculo Italiano es prescindente de lo político, lo que no quiere decir de que no pensemos como seres humanos y individualmente en términos políticos, porque todos lo hacemos, y en lo individual comparto en enorme medida lo que usted manifestó. Usted manifestó también que la gestión más importante que tienen por delante, más allá de todo lo económico y las complejidades que implican, es la gestión política, porque lo mencionó al principio, lo más importante es evitar que se traben las decisiones y los caminos. ¿Cómo piensan hacer eso?
a través de pactos, a través de acuerdos, a través de la autoridad, a través de una mayor, un manejo político basado en mayorías, en las cámaras, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, la primera gestión política es tratar de lograr en los primeros días la mayor cantidad de normas que uno necesita para una gestión. Gracias. Es decir, sintetizar, nosotros estamos pensando 3 normas, una que es la ley de desburocratización, simplificación, que va a derogar una cantidad de normas inútiles y que generan trabas en toda la actividad en la Argentina, que van desde normas inconstitucionales, como por ejemplo que Misiones cobre ingresos brutos cuando entra un camión, y claro, como la Argentina tiene 2 salidas importantes, o 3, una es la hidrovía, otra es el aeropuerto de Ezeiza y otro es el puente Tancredo Neves. Misiones se aprovecha de eso y cobra ingresos brutos. Entonces son todos tipos de normas que uno tiene que derogar de entrada, impedir, y si hace falta llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para impedir que haya aduanas internas. Esa ley de desburocratización va a tener resoluciones, decretos y leyes derogadas de manera rápida. La segunda va a ser una ley que ponga los marcos macroeconómicos de los que hablamos, que tienen que ver con el sostenimiento, es decir, la arquitectura jurídica del bimonetarismo, la arquitectura jurídica del nuevo Banco Central, y todas las, es decir, la arquitectura jurídica de este nuevo Banco Central, que va a tener una tarea distinta a la que ha tenido hasta ahora. Hoy es prestamista de última instancia, va a ser solamente una superintendencia de bancos, y que va a tener que tener los instrumentos para las LELIC, que si la situación está muy grave, que todavía no lo estamos diciendo, pero si está muy grave, vamos a tener que poner las reservas fuera de jurisdicción nacional. Es decir, eso hay que pensarlo en el momento. Pero bueno, todos los instrumentos jurídicos que tienen que ver con la arquitectura jurídica de la protección. Vamos a tener que trabajar la protección de las inversiones extranjeras, la protección del conjunto de las inversiones que hagan los argentinos. Esta ley, esta modalidad que le hablé para eso hay que cambiar varias leyes, la penal tributaria, algunas leyes, algunos mecanismos de la unidad de información financiera para poder hacer ese reconocimiento, no lo quiero llamar blanqueo, ese reconocimiento automático del 30%, esa va a ser una segunda ley. Y la primera dije la de la desburocratización, esta es la segunda, y la tercera va a tener sobre todo las nuevas modalidades contractuales y laborales, y algunos temas que nos parecen fundamentales, que esta charla era sobre economía, pero que los quiero poner en la mesa, que es la prohibición de las huelgas educativas durante los 180 días de clases, es decir, la garantía de que los argentinos van a tener determinados servicios y que el Estado Nacional, que el Gobierno Nacional se va a hacer cargo, que no puede haber chicos en Chubut o en Santa Cruz que hace 4 años que no tengan clases. Que va a haber un modelo Sarmiento 5.0, que es una cierta homogeneización hacia arriba, no hacia abajo, de la educación argentina, con parámetros, con formación docente, con posibilidades de medir la educación. Esto es fundamental, porque hoy nosotros es decir, la educación está en manos de las provincias. El otro día me encontré con una familia entrerriana en la calle que me paró
y me dijo, nos estamos volviendo a Entre Ríos. ¿Y de dónde vienen? Venimos de Chubut. ¿Y qué hacían en Chubut? Bueno, me dice el padre de familia con 3 chicos que tendrían 10, 7 y 6 años. Me dice, yo soy petrolero. Me dice, pero voy a cambiar lo que gano en el petróleo, que gano mucho, voy a ir a lo que hago en Entre Ríos, que es, mi familia es avícola, y voy a ir a Entre Ríos para que mis hijos se eduquen, porque en Chubut hace 4 años que la educación no funciona. Y no puede ser que el Estado Nacional deje a chicos argentinos, vivan en Chubut, vivan en Santa Cruz o donde vivan, sin educación. Eso no es federalismo, eso es un falso federalismo, eso es un federalismo invertido, es que la provincia puede destruir la educación de una generación de chicos en Chubut sin hacer nada, sin intervenir sobre esa situación. Entonces, así como tenemos que darle mucha importancia a la economía de cada provincia y a las especialidades de cada lugar, no podemos dejar que haya provincias o haya ciudades como Rosario donde se haya producido la tasa más alta de homicidios sin que el Estado Nacional intervenga. Los han dejado y nosotros la habíamos bajado la tasa de homicidios a la más baja de la historia de Rosario, y ahora tienen la tasa más alta. Entonces tampoco uno puede, digamos, dejar que cada uno haga lo que quiera. Bueno, en Rosario se mata, en Chubut no se educa. No se puede. Tiene que haber parámetros, digamos, mínimos y máximos de acuerdo a la lógica del país que uno quiere tener. No puede ser que un chico de Chubut tenga el 10% de educación del que tiene un entrerriano. No va. Eso no es Sarmiento, esa no es la lógica que pensó Sarmiento para nuestro país. En consecuencia, esa es una tercera ley donde uno va a tomar el conjunto de las problemáticas más serias que, desde mi punto de vista, la educación es el número 1, la salud, un sistema más integrado de salud es el número 2, pero eso, el 10 de diciembre se va el presidente, se va, atiende a los presidentes que vienen de todo el mundo. Bueno, hay que volver al Congreso y votar esas 3 leyes. Así de entrada hay que votarlas inmediatamente. Y después los elementos de gobernabilidad, yo no creo en el 70% de la clase política argentina. El 70% de la clase política argentina es cómplice de la decadencia y va a defender sus intereses. Yo creo en el 70% de la población argentina que quiere cambiar. Entonces, hacer acuerdos con aquellos que son los responsables de haber generado el sistema de decadencia de la Argentina, me parece que lo único que hace es retrasar el cambio. Y yo creo que el cambio hay que hacerlo rápido, concreto y con valentía. Así que yo por el 70% de este acuerdo no voy. Vamos a la pregunta del doctor Saboya. Gracias. Siguiendo el protocolo sugerido por el presidente, brevemente, soy Horacio Saboya, socio antiguo, posiblemente fuera del Isdero el más antiguo en esta mesa, y abogado en la famosa acción contra el traslado del monumento a Cristóbal Colón. Muchísimas gracias, muchas gracias, Patricia. Bueno, yo soy juez jubilado en una materia que has tocado seriamente, que es la justicia del trabajo. Me tocó aplicar una ley que hiciste una referencia hace poco por televisión y que me parece que es una salida práctica al tema laboral. El seguro de desempleo, o llamada libreta de la industria de la construcción. Por supuesto, el que la aplicó fue un gobierno militar, Onganía,
En ese momento una gran resistencia, pero una gran resistencia. Hoy la industria de la construcción es un violín y los que más están satisfechos con el sistema son los trabajadores. No existe despido. El despido es, señor, mañana no va, retira en el banco lo que está depositado, que fue depositado por todos los trabajadores del sistema y que nadie lo sintió, fue con un aporte suave, y al despido de ese trabajador nadie se dio cuenta que pasa de una obra o de una empresa a otra y sin las dificultades conflictivas que origina un despido en otro ámbito. Así que, como lo escuché en un programa de televisión, me gustaría que retomes ese camino porque es un camino muy práctico. Muchas gracias. Doctor, ¿me ayuda con eso? Doctor Saboya, ¿me ayuda a redactar esa ley? Listo, perfecto, ya está. Listo, gracias. Estoy enganchando gente en todos lados. Tenemos aquí otra... Patricia, perdón. Tenemos aquí otra pregunta, por favor. Patricia, ya que es notoria la regresión de la industria nacional, que además es compatible con la promoción del empleo que tú insinuaste, ¿tienen previsto reconstruir al Banco Nacional de Desarrollo bajo bases más serias de lo que se ha desempeñado, o sea, con proyectos rentables, con parte de aporte empresario y con una estricta control de la aplicación de los fondos? Porque esa industria nacional es básica para tu proyecto de desarrollo. No quiero, decir una cosa por otra. No lo tenemos todavía en nuestro programa, no lo hemos pensado, pero estamos dispuestos a escucharlo y a pensarlo, pero todavía no hemos estudiado el tema, así que no quiero hablar de algo que no hemos discutido en los equipos económicos de nuestra campaña. Así que, por supuesto que estamos dispuestos a escuchar todas las ideas. Nosotros creemos que el desarrollo, la Argentina es un país con mucha diversificación productiva. Cuando uno recorre el país tiene una enorme diversificación productiva y es muy importante encontrar modelos de crédito adecuados a las necesidades de cada industria, ¿no? Uno va al Valle de Río Negro y ve empresas que están caídas y otras que están con mucho desarrollo, va a Mendoza y ve una industria vitivinícola que hoy exporta, va al Gran Buenos Aires y encuentra industrias del vidrio, del plástico. Hoy estuve en una industria de energía, energías renovables, hay la minería, es decir, hay mucha diversidad y mucha diversificación. Lo que necesitamos es crédito, así que pensar sistemas de créditos que le permitan a la industria argentina, a las actividades argentinas, a las nuevas industrias, que son las industrias del conocimiento, de la IT, tener, posibilidad de tener capacidad de investigación y crédito es fundamental. El otro día estuve en Rosario en una empresa que se llama Biotech, que es empresa de empresas. Es una empresa que anida empresas de alta tecnología. Y realmente es un ejemplo porque, va logrando fondos de capital para empresas que se van anidando y después, una vez que, como es, ¿no? Se anidan, una vez que el pájaro vuela, ya sale solo. Estuve en Mar del Plata, en una empresa similar que tiene dentro como 30 empresas,
Una era de unos chicos de una escuela secundaria de Mar del Plata, una escuela técnica secundaria de Mar del Plata, que habían hecho unos satélites para tener internet en el campo, que había sido elegido por la NASA para que esos satélites despegasen desde la NASA y hoy están orbitando en nuestro cielo, y esa empresa está generando una cantidad importantísima de nuevos satélites, y son chicos que uno los ve y no lo puede creer porque tienen 17, 18 años, están con el profesor, algunos ya terminaron. Entonces, las posibilidades que tenemos de desarrollo son muy grandes. Si tenemos estabilidad económica, estabilidad macroeconómica, para que acá las cabezas de estos dos me están tapando. Entre mi primo y Gonzalo, si tenemos una estabilidad que nos permita que la gente empiece a creer en que es posible un cambio, el paso del crédito es fundamental. Si es un banco de desarrollo, si es darle condiciones a los bancos existentes, digamos, si tenemos que crear una estructura o si los bancos existentes ya lo hacen, lo veremos. Lo que sí estoy de acuerdo es que el crédito, no hay economía que funcione sin crédito, así que ahí vamos a poner el esfuerzo. Después veremos la forma. No te quiero prometer algo que no lo hemos estudiado a fondo. Yo soy industrial, pero dos palabras. Soy industrial para la producción petrolera. He estado muchos años en primer empresario. Te voy a arrimar mi colaboración respecto de la conveniencia del Banco de Desarrollo. Muchísimas gracias. Patricia, yo soy Rodolfo Lagos Mármol, un simple argentino preocupado por Berlín. El Estado argentino tiene un enorme déficit, y ese déficit es solventado actualmente en su gran mayoría por emisión. Y esa emisión es la causante de la enorme inflación y todos los problemas que tenemos económicos. Bueno, en gran medida los problemas económicos. Ese enorme déficit es en gran medida causado por un exceso de gente en el Estado. Hay cientos de miles, millones de personas en el Estado que no son necesarias. Otros millones de personas que están tomados y no saben qué hacer y no hacen nada en el Estado, en municipalidades, en gobernaciones, en ministerios, en empresas del Estado, etcétera, etcétera. Además, el Estado tiene que subvencionar a cientos de miles, millones de personas con subsidios, con planes. Todo eso es la causa fundamental del déficit argentino. Ahora, yo espero que Juntos por el Cambio llegue al gobierno. Pero si llegara hoy o llegara mañana, ¿cómo piensan solucionar este problema? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo tengo un plan para esto, que es, digamos, los países que lograron un cambio fundamental en el Estado pasaron de un Estado patrimonialista a un Estado profesional. Podemos tomar Inglaterra de 1840, cuando creó el Public Service. Podemos pensar en Estados Unidos, que 50 años después se mataban en las calles de Nueva York por un cargo público y crearon el servicio público. Podemos pensar, no tan lejos en el tiempo, en la Francia de De Gaulle, que creó la Quinta República y creó
el servicio público francés, que el Estado francés era de un enorme nivel de corrupción, o podemos pensar en algunas islas de meritocracia que tiene la Argentina. Todavía existe para entrar a la Cancillería, la escuela, para entrar, el servicio público, el servicio del exterior. Existen algunas pequeñas islas de meritocracia, Bueno, el objetivo que tengo es que la meritocracia sea la regla. Y como conozco perfectamente las trampas a la meritocracia y sé que en un concurso van 3 y en los 3 va uno que es el amigo de, lo que hemos desarrollado con nuestros equipos es un sistema de un examen totalmente ciego, donde nunca se junte la persona con quien corrige ese examen, no le conozca la cara, no sepa quién es, y de esa manera se logre un servicio verdaderamente profesional para que el que entre en el Estado. Ahora el problema es quién está en el Estado. Es decir, que hacia adelante es un sistema de meritocracia pura. Ustedes me dirán, bueno, pero puede tener problemas psicológicos. Bueno, también, es verdad, pero en el Consejo de la Magistratura actual vale más. La persona hace un examen, saca 10 y después viene alguien, le hace una entrevista y le dice, ¿qué piensa usted del aborto? Y la persona dice, estoy en contra, y chau, lo bochan. Lo bochan porque el que le toma el examen es contrario. Entonces, eso es totalmente subjetivo. Eso no es objetividad. Entonces, si queremos un Estado profesional, la Argentina, que venimos viciados, tenemos que ir a la norma más estricta. En Taiwán hay 5 poderes. Uno de los poderes es el poder del servicio público. La imagen del servicio público en Taiwán es una estatua con una persona tan fea que nadie la puede mirar. Es así. Tan fea que nadie la puede mirar. Pero ¿cuál es el mensaje de esa estatua fea? Es que esa persona, si la miraban, nunca podía haber sido funcionario público. Nunca nadie hubiera evaluado sus condiciones profesionales, su capacidad, porque era tan feo que hubiera sido revulsivo para entrar. Y en consecuencia el mensaje de esa estatua fea es que es tan estricto el sistema que no importa la condición física de la persona, lo único que importa es la capacidad para el cargo que tenga. Nadie la mira, nadie mira su edad, nadie mira de qué universidad viene. Estuve en Oxford. El sistema, digamos, de servicio público inglés, hay personas que dicen, no, yo estudié en Harvard, yo estudié en Oxford, yo estudié... No, en el servicio público inglés no importa de dónde estudiaste, importa qué sabés, importa cómo solucionar los problemas, importa cómo solucionar los dilemas. Entonces, si estudiaste en la Universidad La Plata, en la Universidad de Buenos Aires, en San Andrés, en Ditela, te pagaron tus papás más caro que el que estudió, pero vos aprendiste más en la Universidad del Nordeste o en la Universidad del Comahue o La Matanza, como me soplan acá, que es lo mismo que Harvard, ¿no? Que es lo mismo que Harvard. No importa, lo importante es que aprendiste. Entonces, el sistema tiene que ser esto. Significa pelearse, y se lo voy a decir así concreto, significa pelearse
con el 90% del sistema político argentino de mi coalición. Porque mi coalición me va a decir, pero ¿cómo es esto? Me va a decir, ¿qué me va a decir? Vos llegás y era nuestro momento y vos no cerrás todos los cargos. No, no cierro los cargos. Quiero hacer un cambio tan importante que los cargos ya no sean de nadie. Y esto es muy importante. Ahora, ¿qué voy a hacer con los que están en el Estado? Ahí, les vamos a tomar un examen. Y ese examen no me importa, porque si yo saco a los últimos de los 4 años, que son todos de la Cámpora, me van a decir, vas contra la Cámpora. No. Le vamos a tomar un examen a todos. Vengan de la Cámpora, vengan del macrismo, sean radicales, sean conservadores, sean del Partido Liberal de Corrientes, no me importa, de donde sean. Vos sos director de estadística del Ministerio de Seguridad, tenés que saber estadística. ¿No sabés estadística? Te vas a la miércoles, no me importa de qué partido seas. No me importa. Patricia. Le tomás un examen a todos. No, pero esto ¿sabés por qué es importante? Porque lo que necesita la Argentina es un sentimiento de justicia. Y en el sentimiento de justicia, hoy, cualquier argentino, yo voy a cualquier lado y me lleno de cartitas, porque creen que yo puedo ser el camino para que entren a algún lado. Y eso es la discrecionalidad, es el patrimonialismo. Si las personas creen que metiéndose en internet y llenando un formulario pueden acceder a cualquier lugar sin el patronazgo de nadie, ese día vamos a decir la Argentina tiene un Estado profesional. Y eso es lo que yo quiero lograr en corto plazo. Voy a pedirle las últimas 3 preguntas. Juan Manuel Casas allá, el doctor Sueldo aquí, usted aquí, que por favor se identifican y hagamos una pregunta corta. Gracias. Buenas noches, Patricia. Marcela Porta, contadora y máster en dirección de empresas. Hablaste de reducción del gasto público. En ese punto me gustaría hacerte 2 preguntas en una. La primera es si eso incluye disminución del número de ministerios y sus correspondientes estructuras. Y el segundo punto, respecto de las empresas del Estado, en qué se están trabajando en cuanto a su reestructuración, pensando en empresas del Estado en general, desde aerolíneas argentinas, trenes argentinos, hasta las empresas de producción para la defensa. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar sí, es reducción de ministerios, pero sobre todo reducción de estructuras que tienen superposición. Vos tenés una estructura a nivel nacional en cada ministerio que hace exactamente lo mismo, tenés estructuras a nivel provincial que hacen exactamente lo mismo y después a nivel local que hacen exactamente lo mismo. Lo que sí vamos a hacer ahí, y me parece fundamental, es ser parejos. El otro día estuve con un grupo de generales del ejército argentino, la Fuerza Aérea, generales eran del ejército, pero había algunos de otra fuerza. Y me dijeron, a nosotros siempre nos postergan. Yo creo que tienen razón. ¿Por qué tienen razón? Porque uno dice, ¿para qué sirve el ejército? ¿Y las Fuerzas Armadas para qué sirven? Para prepararse para la guerra. Y uno dice, qué estupidez prepararse para la guerra. Y de golpe uno ve a Ucrania y dice, no es tan estupidez prepararse para la guerra. ¿No? Porque puede pasar. En consecuencia, una de las primeras cosas que es importante pensar es que si uno va a bajar el gasto, lo tiene que bajar parejo. No tiene que decir privilegio a este sector sobre este. Tiene que ser parejo. Ayer estaba mirando una película de Shimon Peres en Israel, donde se juntó 36 horas con su gabinete y le dijo, bueno, o recortan el gasto o se van. No, cada uno explicaba por qué en su lugar no se podía recortar. Dijo, bueno, o recortan o se van. Y bueno,
todos recortaron, no sé si alguno se fue porque me faltó el último capítulo de la serie, que ya lo voy a ver, pero conozco un poco el proceso. Pero digo, a ver, lo importante en eso es generar cierta justicia, que nadie sienta que a mí me tocaron, a vos no, porque hay cierto lobby de determinados sectores. Uno lo que tiene que generar ahí es un sentimiento de justicia. La Argentina necesita bajar gasto, tiene que ser parejo, a todo el mundo, a todo por igual, porque si no, es como que uno empieza a generar recomendaciones. No, pero esta jubilación sí, esta no, esta jubilación de privilegio sí, esta no. Tiene que ser parejo. El segundo tema es que también tiene que haber un sentimiento de justicia en la sociedad. Por ejemplo, ¿cuánto gana un diputado? Ya lo sabemos porque Milei todos los meses publica su sueldo. Entonces sabemos que gana 370.000 pesos. ¿Es mucho? No. Ahora, si el jefe del ejército argentino gana 200.000, ¿es mucho? Sí. Si el director del hospital Garrahan gana 250.000, ¿es mucho? Sí. Sí, porque el director del hospital Garrahan tiene que ganar menos que un diputado. No. Por eso, gana menos. Si un empleado promedio del PAMI gana 600.000 pesos, una locura. Entonces lo que tenemos que hacer es generar un orden. Un orden significa que tiene que haber un marco. Si el presidente de la Corte Suprema gana 10, el presidente de la Cámara de Casación gana 9, el presidente de la Cámara de Diputados gana 8, el presidente de la Nación gana 8, el presidente de la Cámara de Diputados gana 7 y el diputado provincial gana 5. Hoy los diputados provinciales de la provincia de Buenos Aires ganan 3 veces más que un diputado nacional. Y el diputado de la Ciudad de Buenos Aires gana 1,5 veces más que el diputado nacional. El diputado nacional está lo miran todos. Ahora el de la provincia, el de la Ciudad de Buenos Aires no lo mira nadie, gana 1,5 veces más, se hacen todos los pelotudos. Nadie habla. ¿Viste? Cuando hablan del diputado nacional dicen qué barbaridad, qué sé yo, se hacen todos los bobos. Entonces, el sentimiento de justicia es terminar con los privilegios, y terminar con los privilegios significa un orden de prelación. Si vos obtuviste un título y lograste ese título, tenés que tener un reconocimiento por ese título, ¿no? Tenés que tener un reconocimiento, decir que tu título vale, y vos tenés que tener decir, nadie va a poner un salario, porque eso lo va a determinar el mercado, pero de alguna manera el sentimiento de justicia es si vos tenés un cierto orden. Si un docente no gana 40.000 y un empleado del PAMI gana 600.000, eso no es un orden de justicia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que generar un ordenamiento real, y algunos tendrán que ganar más y otros tendrán que ganar menos, y repartir de una manera lógica por lo menos los sueldos que tienen que ver con el Estado. Los privados se regularán, pero no puede ser que vos tengas organismos que ganen 10 veces más que otros organismos, porque sí, como si tuvieran una productividad mucho mayor. ¿Se entiende? Hacemos la última pregunta con el doctor Sueldo, lo siento por Juan Manuel Casas, pero tenemos un compromiso terrible con Patricia Bulli que tiene que irse, sí o sí. Entra la pregunta de Juan Manuel Casas también, perfecto, y después vamos al brindis. Terminó, no, pues ya está. Y después vamos al brindis que le pedimos a Ignacio Viale que por favor lo haga. Guillermo, antes del brindis, adelante. Bien, Guillermo Sueldo, abogado y docente. Patricia, la situación económica, social e institucional es muy endeble. ¿Vos ves la posibilidad de un adelantamiento de elecciones? Esto es off the record, alguien está grabando, bajame los teléfonos. A ver,
Primer punto, se están discutiendo muchas cosas que son ficciones. Se está discutiendo el juicio político. El juicio político es un proceso no largo, larguísimo. La Cámara de Diputados tiene que encontrar las pruebas, la Comisión de Juicio Político tiene que determinar qué hay, tiene mayoría del oficialismo en la comisión, de ahí tiene que pasar al pleno de la Cámara de Diputados, que tiene que tener por 2/3 aprobar la acusación, de ahí se convierte el Senado en juez y tiene que evaluar las pruebas, con lo cual pueden pasar 3 años. Terminar el mandato natural del presidente y sigue el juicio. Con lo cual es, digamos, viste que hay juicio político, no existe. A ver, ¿qué es lo que yo creo? Que hay procesos que son naturales. Cuando vos caes en el pozo, digamos, en un pozo sin fondo del poder, el poder es como una bola de nieve que empieza rodando y de golpe se convierte en un aluvión y se te va. Y esto es lo que le está pasando a este gobierno. Ahora, nosotros estamos mirando, estamos en la tribuna y estamos mirando. No empujamos a nadie. No decimos se tienen que ir ya, como dijeron todos los kirchneristas cuando nosotros éramos gobierno. Digamos, el default del gobierno tiene que ser por su propio mérito de no poder gobernar y no porque nosotros nos empujemos. Nosotros no nos empujamos, al revés. Cuando Máximo Kirchner le negó el acuerdo con el fondo, nosotros se lo dimos. Y hoy están gobernando porque le dimos ese acuerdo con el fondo. Pero nos sacamos de encima la posibilidad de ser los culpables. Ayer sacaron un comunicado ridículo diciendo los culpables son los de los silobolsas, los culpables son la oposición. No se lo cree nadie. Entre ellos se matan. Así que dejemos que hagan su propio trabajo, que lo están haciendo bastante bien. Se escucha, Juan Pablo. Te presto el mío, Juan. No, lo digo de acá. A ver, cambié la pregunta por la última, así lo hacemos más ameno. Y si bien es una pregunta, es un pie para una letra, más que otra cosa. Sí, y la pregunta mía es la siguiente, Patricia. Mi nombre es Juan Manuel Casa, soy asociado acá del Círculo. ¿Cómo podemos hacer nosotros, o por lo menos lo que queremos, un país mejor para ayudar a que tus ideas sean concretas y puedan resultar? Bueno, muchas gracias. Bueno, acá me acompañó Juanchi, ¿no? Juanqui. Todos los que se quieran anotar para trabajar, tenemos una gran comunidad de gente que está trabajando. Hay distintas posibilidades. Yo sé que en el círculo italiano no hacemos política, pero no estamos haciendo política. Estamos simplemente diciendo, los que quieran estar en un equipo técnico, los que quieran caminar las calles de los barrios, los que quieran ayudar y ser fiscales, hay lugar para todos. Necesitamos de todos. Así que vamos a armar acá un sistema. Los que quieran comunicarse nos mandan un listado de todos los que quieran trabajar y nosotros a cada uno le vamos a dar un lugar para trabajar. Así que no sé quién los anota. Acá está, me acompaña Juanqui Lynch. Él puede hacer ese trabajo, le dan los teléfonos de cada uno. ¿Sí? O vos, por Ronnie, que te conocemos hace años. O acá por Ronnie. Por Ronnie, bueno, claro. Digamos, nos hacen un listado, nos dan la lista, la especialidad de cada uno o a dónde le gustaría trabajar y todos van a tener un lugar. Así que bienvenidos, necesitamos mucha gente,
muchas manos, muchas cabezas, mucho pensamiento, muchas ideas, mucho sentimiento y mucho coraje. El que venga, que se ponga el casco. Bueno, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Patricia Bullrich. Efectivamente, en el círculo italiano no hacemos política, pero en la cena de los lunes podemos hacerlo. Entonces estamos habilitados. Le voy a pedir a Ignacio Vélez, y por favor. Bueno, yo quiero agradecer a las autoridades del círculo porque me han permitido participar de esta reunión hoy, que me llena de esperanza. La verdad que los argentinos estamos desesperanzados en los últimos meses y no quisiera volver a frustrarme como nos frustramos en el 2015. Estoy convencido que Patricia lo va a llevar adelante y celebro los planes, el diagnóstico, los equipos y celebro esta convicción que transmitís. Así que quiero brindar por una Argentina que cambie la tendencia. Nos venimos desbarrancando por 50 años. Quiero poder ver un cambio de tendencia de mano de Patricia.